llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Muy bien, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver a través de Facebook, nuestra página Fe y Poder Guadalajara, y los que nos van a ver a través de YouTube de manera diferida en la misma página Fe y Poder Guadalajara. Vamos a ver, y estamos viendo el tema muy importante, o el subtema que se llama ¿Cómo oír la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo oír la voz del Espíritu Santo? Que es parte del tema que estamos viendo, que se llama el avivamiento presente. El avivamiento, como todos sabemos, no viene sino como una manifestación poderosa del Espíritu de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a pedirle y desatar y declarar que tenemos el espíritu de revelación. Padre, te damos gracias en esta noche porque has sido bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque eres un Dios de pactos que nunca falla, Padre. Venimos a adorarte y a bendecirte en esta noche, Señor, porque has sido bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque eres un Dios milagroso y poderoso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú repartes a cada uno en particular, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que tenemos el espíritu de revelación y de sabiduría de Efesios 1:17. Declaro en el nombre de Jesús que tenemos la sabiduría de Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 3. En el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo para pensar, actuar y hablar como Cristo en el nombre de Jesús en esta tierra. Creemos que somos el cuerpo de Cristo en manifestación poderosamente a través de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra en el nombre de Jesús. A la mente natural yo le ordeno en el nombre de Jesús, sea cautiva la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. Y yo derribo todo argumento que se levante en mi mente natural, que se haya levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Creo que soy un terreno fértil, que recibo esta semilla de tu palabra, que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, tú eres el maestro por excelencia, tú nos enseñas, Señor, y tú usas mi vida para mostrar tu palabra en el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Todos los que son dirigidos por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Pero ¿cuáles hijos de Dios? Los hijos de Dios que no andan conforme a sus pensamientos naturales, sino que andan conforme a lo que Cristo dice, lo que Cristo dijo y lo que Cristo pensó y habló. Ahora sale a través de sus bocas lo que Cristo habló en un momento dado. Esa semilla de la palabra que salió por la boca de Cristo es la misma que es implantada. Primeramente la recibe su oído natural, a lo mejor su mente la puede pensar la palabra, pero se la lleva a su corazón. Y dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Y de lo que usted oiga, de eso va a hablar su boca. De lo que usted conozca va a hablar su boca. Por ejemplo, si usted es de los que piensan que Dios envía la enfermedad, de eso va a hablar, de eso hay en su corazón, y de eso va a ser expulsado y va a salir por su boca. ¿Estamos entendiendo? Pero si en su corazón cree que Jesucristo llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo, eso va a salir, eso hay en su corazón, y eso va a salir por su boca todos los días. No sé si usted es de los que se levantan y dice: Señor, te doy gracias, soy sano desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y este día permaneceré sano todo el día en el nombre de Jesús. Es una buena declaración, ¿verdad?
Eso lo tiene que hacer en todas las áreas de su vida, ok. Muy bien. Entonces, la voz del Espíritu Santo vimos el domingo pasado, el viernes, que viene a través de lo que está escrito en su palabra, y les puse un ejemplo, ¿recuerdan? Dios le va a hablar cuando usted abre la Biblia, Dios le va a hablar. La Biblia es la palabra, es donde está la palabra, está contenida en la palabra de Dios, y ahí vienen los divinos secretos que les son revelados en este tiempo. A los creyentes, a los que recibieron a Jesús, a los que son nacidos de nuevo y tienen el Espíritu Santo en ellos, ¿ok? Muy bien, entonces pudimos ver que el Señor en Isaías, vamos a Isaías, Isaías capítulo 30, versículo 21, solamente es un pequeño repaso, no sé si alcancen a ver a la pantalla, no sé si alcancen a ver, ¿si alcanzan a ver las letras? ¿Sí? Muy bien. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, anden por él y no tuerzan, no se desvíen. Pero fíjese bien lo que dice, tus oídos oirán. Significa que sí podemos oír la voz del Espíritu de Dios. Y hemos puesto ejemplos cómo oírla, ¿recuerdan? Siempre la estamos percibiendo, hasta el niño la ha oído. Si ya un adulto dice que de plano no la ha oído, es porque de plano, si el niño la ha oído, ¿cuánto más ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo bien importante, dice el versículo, dice, este es el camino, anden por él. Pero vamos a leer el versículo 19 del capítulo 30 de Isaías. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Cuántos saben que cuando usted habla con Dios, Él le responde? Pero yo he puesto, no sé si ustedes han visto en Facebook, he puesto el mensaje, dice, a veces Dios dice no. ¿Sí los han leído? Algunos, ¿verdad? A veces dice Dios no. Aquí dice que se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, pero dice nos va a responder. El detalle es saber si siempre nos va a responder sí o no. Ya vimos 2 Corintios capítulo 1 versículo 19 y 20. ¿Recuerdan? Porque todas las promesas son de Dios, en Él sí y en Él amén. Es decir, todas las promesas en Cristo Jesús que se nos dieron siempre van a ser sí, y Dios va a responder que sí. Pero si usted le pide a Dios, Señor, hay una vecina muy chismosa que siempre me está dando lata y siempre habla mal de mí, Señor, castígala con una enfermedad para que ya no hable de mí, ¿Dios escuchará esa voz? Sí la escucha, pero no la responde. No responde esa oración el Señor, porque Él no va a castigar con cosas malas. ¿No? Santiago 1:13 dice que Dios no prueba ni tienta a nadie con cosas malas. Vamos a verlo nada más así rapidito. Cuando alguno es tentado, es la misma palabra probar. ¿No ha escuchado a personas que hablan de las pruebas de Dios? Muchos hablan de pruebas de Dios, pero siempre que se refieren a pruebas de Dios, se refieren a cosas malas. Da la casualidad siempre. Cuando alguno es tentado, probado, es la misma palabra tentar y probar. No diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Hay otra traducción, por favor? Dios nunca va a mandar una prueba mala. En Lucas capítulo 4, ¿sabe quién era el tentador? Era Satanás, que estaba tentando al Señor Jesús. ¿Y qué creen que era lo pedía? ¿Qué creen que era lo que le decía? ¿O con qué lo tentaba? Dice que lo llevó al pináculo de un templo en Jerusalén y le dijo, lánzate de este lugar, y luego le citó un salmo y le dice que el Señor enviará a sus ángeles para que te recojan, para que tu pie no resbale en piedra o no tropiece en piedra. Entonces es importante entender
que el Señor Jesús oía también la misma voz de Satanás. Nosotros debemos identificar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de Satanás. ¿Qué dice Santiago 1:13? Ni tampoco él tienta a nadie. Vamos el Santiago 1:17. Y aquí ya nos viene qué es lo que proviene de Dios. Toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que se nos da aquí en la tierra, mi hermano, y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Significa que Jesús es el Hijo de Dios y el Padre de las luces. El Padre de la luz era Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos también es nuestro Padre, es el Padre de las luces, porque Jesús dijo que ustedes eran luz del mundo también. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, significa que nuestro Padre Celestial, que creó los cielos y la tierra, de Él proviene todo lo bueno que se nos da aquí en la tierra. Cuando venga algo malo, regularmente siempre viene una voz acompañando eso, algo malo, pero cuando viene algo bueno, siempre viene una voz. Hay otra traducción que dice, ¿qué traducción es, perdón? La traducción de los muertos vivientes. Cuando seas tentado, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás va a tentar a nadie con el mal. Muy bien. Es importante que usted lo pueda entender eso. Eso significa, mire, siempre que viene algo malo, siempre viene una voz. Y ahorita le voy a decir cómo. Dígame si no es cierto. Cuando le agarra de repente un dolor a medianoche y resulta que es de este lado, inmediatamente viene un pensamiento y usted cree que es su mente natural, pero eso es la voz regularmente de Satanás. Le viene un dolor y usted está acostado a medianoche y dice: ¡Ah! Yo creo que me quiere dar un paro cardíaco. Dígame si sí o no viene esa voz, no por el paro cardíaco, sino por otra enfermedad. ¿Sí o no ha venido esa voz? ¿O a quién no le ha venido esa voz? Dígame la verdad. ¿O yo soy el único loco aquí en la tierra? ¿Soy el único extraterrestre o qué? No se crea. ¿Sí o no la mayoría hemos escuchado una voz? Pero usted dice: pero yo no oí la voz, pero vino un pensamiento. Y esa fue una voz. Le estoy dando a identificar la voz de Satanás. Para que no sea engañado, para que me entienda. No les estoy enseñando cómo oír la voz de Satanás, les estoy enseñando cómo oír la voz del Espíritu Santo. Pero necesito que usted pueda distinguir entre la voz satánica y la voz del Espíritu, para que no se deje engañar. ¿Ok? Entonces viene un dolor. ¿Y cuál es el primer pensamiento? La peor enfermedad que están anunciando en la televisión. La peor enfermedad. ¿Qué están anunciando? En Jalisco se están muriendo muchos de paros cardíacos, porque en el ambiente anda un virus, y usted lo oyó en las noticias, y de repente a medianoche le agarra un dolor. ¿Qué cree que va a pensar? ¿Sí o no va a venir ese pensamiento? Lo que escuché en la tele, en la torre. ¿Sí o no? Hasta se va a grabar el dolor, mi hermano. Y usted lo está pensando y lo está pensando y dice: es que es mi pensamiento. No, es una voz. Identifique las voces satánicas. Identifique las voces que vienen de los espíritus, del mundo espiritual. Vienen voces, ¿me entiende? Y que le empieza a doler, y al rato se desahoga y era un gas. Se le fue el dolor. ¿Ya ven? Es muy sencillo. En ese momento que viene la voz satánica, el que no conoce la palabra, mi hermano, ¿sabe qué va a hacer? Va a correr a la Cruz Roja, va a correr al hospital, alarmado con la peor enfermedad que esa voz en su mente le trajo. Pero ¿qué pasa con alguien que conoce Isaías 53, 4 y 5? 1 Pedro 2, 24. 1 Corintios capítulo 12, del 7 en adelante, que vienen los dones del Espíritu, y es milagros, sanidades y fe. ¿Qué cree que va a ser un creyente que conoce esos textos bíblicos y que está lleno de la palabra? Va a venir una voz satánica, pero usted también
va a contrarrestar esa voz hablando, es que Isaías 53, 4 y 5 dice que el Señor Jesús llevó la enfermedad. Y yo, por la llaga de Jesús he sido sanado, así es que dolor, en el nombre de Jesús, te ordeno que te quites de mi cuerpo. Y más rápido expulsó el gas. Vamos a crear. Entonces, mire, fíjese bien. Es importante entender las voces, mi hermano, aquí en la tierra. Es importante entender las voces que provienen del mundo espiritual. Muchas cosas que cree que fue su mente, puede ser la voz de Satanás, mi hermano. Siempre que viene a impulsarlo a hacer algo malo, siempre viene Satanás. Pero ¿qué cree? También Satanás puede hablarle a través de la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 4, el que estábamos viendo ahorita. Bueno, antes de Lucas 4 quisiera leerle Jeremías capítulo 29. El Señor dijo que usted lo iba a buscar y que usted lo iba a encontrar. Jeremías 29, versículo 8. ¿Listos? Jeremías 29 ya. Después de que usted escuche toda esta serie de temas que estamos dando, cómo oír la voz del Espíritu, ya no va a tener ningún problema en distinguir las voces, inclusive en oírlas, no va a tener ningún problema. Jeremías capítulo 29, versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que ellos sueñan o que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Mire, hace una distinción entre falsos profetas, ¿sí o no? Pero hace una distinción entre buena palabra, ¿sí o no? Está hablando de buena palabra, pero está hablando de falsas profecías, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y luego vamos a leer el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Está hablando de voces en su mente, para que me entiendan. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y dice, y yo los voy a oír, yo los oiré. ¿Estamos de acuerdo que Dios dijo que nos iba a oír? Pero está haciendo una distinción entre voces espirituales, voces de falsas profecías y voces de buena palabra, ¿sí o no? Y luego dice, ustedes me invocarán, vendrán, orarán a mí, y yo los voy a oír. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos saben que dijo Dios que lo íbamos a encontrar? Pero lo vamos a encontrar a través de la voz de su palabra. Regresamos otra vez al versículo 9, el versículo 8, perdón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. ¿Cuántos saben que muchas personas se dejan guiar por sueños? ¿Usted ha sabido de personas que se dejan guiar por sueños? El mormonismo se deja llevar por sueños. ¿Sí sabía o no? No los santos de los últimos días que andan en México. Bueno, los santos de los últimos días también, ¿no? Pero los mormones, se les llama, los mormones tradicionales, ortodoxos, que viven allá en Utah, en el estado de Utah. Regularmente los mormones tienen sueños, y todos los sueños ellos los hacen realidad. Dios no se los hace realidad, ellos los hacen realidad. ¿Me entienden?
De repente salen, es que soñé con la esposa del hermanito aquel. ¿Y qué creen que va a suceder? Se va a cumplir de que él tiene que estar con la hermanita de esposa de aquel hermano, porque ese sueño le vino a su mente a medianoche. ¿Se da cuenta que a través de sueños también puede hablar Satanás? También puede hablar Satanás a través de sueños. Pero Dios también habló a través de sueños a José, ¿sí o no? Ahora, usted cuando se levante y diga, soñé este sueño muy hermoso, usted tiene que discernir a través de la palabra qué tipo de sueño fue y entender si provenía de Dios o provenía del mundo de las tinieblas, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces estos hermanos mormones de allá del estado de Utah, los ortodoxos tradicionales, sueñan a fulana hermana y se tienen que meter con esa hermana porque lo soñaron. Entonces no entienden que hay falsas profecías o falsos sueños, porque aquí lo está hablando, ¿sí o no? Jeremías 29 versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Y luego es algo bien importante, mi hermano, y no los envié. ¿Qué dice el Señor? Yo no los envié. Ahora, allí es donde ya entramos en otra controversia. ¿Quiénes son enviados de Dios y quiénes no son enviados de Dios? ¿Sabía que hay unos que son autoenviados? No quiero que se me vayan los textos bíblicos. Ahorita me están mirando Romanos capítulo 10, versículo 13 por ahí. Se me están viniendo un montón de textos bíblicos ahorita y no quiero que lo que me está diciendo el Espíritu. Ahorita estoy oyendo la voz del Espíritu Santo. Le estoy leyendo esos textos bíblicos. Según de Pedro capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Fíjese otra vez, vamos a volver a leer Jeremías 29. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. Fíjense, aquí está. Y luego dice, está hablando de los sueños de ustedes o de los sueños de los profetas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. No los envié. Es decir, usted puede identificar falsas profecías, personas que a lo mejor le lean la Biblia, pero le lean erróneamente la Biblia. Recuerdan que vimos, dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que está escrito aquí, ¿sí? Toda palabra que sale de la boca del Espíritu de Dios. Ok. Y vimos, según de Pedro capítulo 1, no quiero perderme, no quiero que usted se pierda esto. Está hablando de falsos profetas, ¿verdad? Según de Pedro capítulo 1, según de Pedro capítulo 1, dice el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Cuántos saben que en el monte de la transfiguración los discípulos, no sé si era Pedro, Juan y Jacobo, oyeron la voz del Padre que decía, ¿sí oyeron? ¿Sí recuerdan que oyeron la voz? Y aparte tuvieron visiones y vieron a Moisés, pero también vieron la voz cuando estaba el Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán. ¿Sí lo recuerdan, verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no lo recuerdan que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Sí lo recuerdan, verdad? Y allá en el monte de la transfiguración le habló por visiones. Sí, tuvieron una visión, ¿ok? Entonces, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Significa que literalmente oyeron la voz del Espíritu de Dios. Literalmente oyeron la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, los discípulos eran susceptibles de oír la voz del Espíritu Santo y aún no eran nacidos de nuevo como usted y como su servidor. Ellos no nacían de nuevo en esa época y oyeron la voz del Padre. Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, mire, según de Pedro capítulo 1, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. ¿Qué significa? Que oyeron una voz. ¿Estamos de acuerdo que oyeron una voz? Y luego aquí viene el contraste de la otra voz.
También tenemos la palabra profética más segura, y está haciendo un contraste entre la palabra, entre la voz del Espíritu Santo que usted escucha, entre la voz del Espíritu Santo que usted escucha, pero la voz que ya Dios, el Padre, habló a través de los profetas. ¿Sí estamos entendiendo? Y a través de Jesucristo. Está haciendo una distinción el apóstol Pedro, porque dice, oímos la voz en el monte, pero también tenemos otra voz que viene a través de la palabra que está ya escrita, a través de los profetas, la palabra profética que es más segura. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Eso significa que puede haber una confusión en cada uno de ustedes. Puede haber una confusión. Usted puede oír una voz donde le diga algo. Un ejemplo, para los que creen que Dios mata, enferma y destruye, viene una dolencia a medianoche, y para los que conocen ya Biblia, mi hermano, muchos dicen, yo creo que este dolor es una prueba, no sé si viene Satanás o es una prueba de Dios. O a lo mejor es Dios que me está probando porque me está tentando porque me porté mal en todo el día y ahora me está tentando Dios, me está probando. Cuando usted escucha eso, mi hermano, no está escuchando una voz, ¿sí o no? Ahora, tiene que ver el contraste de esa voz. ¿Está escrito que Dios me va a probar con una enfermedad? Y ahí donde usted abre la Biblia y viene la palabra profética más segura, donde Dios le va a hablar. Y va a ver 1 Corintios 12, va a ver Isaías 53, 4 y 5, 1 Pedro 2, 24, y le va a decir, Hechos 10, 38, donde Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Esa es la voz de Dios. Hechos 10, 38, mira, ahí está la voz de Dios. Usted oyó una voz a medianoche que vino un dolor y usted creyó, pues es que no sé si es una prueba de Dios o un castigo de Dios porque me porté mal en el día. Le pegué 2, 3 cachetadas guajoloteras a mi esposa. Y viene esa voz porque viene un dolor a medianoche y usted cree que Dios lo está castigando. Y de repente la otra voz de la palabra profética más segura es esta. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Eso significa que no era una prueba de Dios, sino era una opresión de parte de ¿quién? Del diablo, mi hermano. ¿Estamos entendiendo lo que estaba haciendo, la división que estaba haciendo el apóstol Pedro? Ahí me está hablando Dios con la palabra profética más segura, pero también oí otra voz que me decía, es que a lo mejor es una prueba que te estoy enviando, hijo mío, porque te portaste mal todo el día, para que agarres el rollo. ¿Estamos entendiendo las voces espirituales? Siempre una voz que venga del mundo espiritual, la voz del Espíritu Santo, o la voz inclusive de Satanás, usted debe de probarla siempre con la palabra profética más segura. Si contradice la palabra, no es una voz que viene del Espíritu de Dios. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Según de Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Y esa palabra profética más segura dice, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Según de Pedro 1:19. ¿Sí? Esa es la palabra profética, mi hermano, más segura, pero dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. A ver, dígame usted, se va la luz en toda la ciudad, ¿qué es lo primero que busca usted? Una lamparita, ¿no? Mínimamente prender un celular, esos más modernos, una cachimba allá en el rancho. Ok, entonces una vela. ¿Qué es lo primero que busca usted? La luz, porque no puede caminar en la oscuridad. Entonces así mismo debe estar atento también. Para cualquier voz que usted escuche debe estar atento a decir, bueno, necesito la luz que me alumbre respecto a esa voz que yo escuché. Respecto a esa voz yo necesito que esté amparado a través, que esté respaldado en la palabra de Dios. Si no viene la palabra, mi hermano, esa voz tan sencillo no viene del Espíritu de Dios. Es fácil de identificar, ¿no? Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando alguien no conoce la palabra, la conoce a medias o la conoce poco?
y todavía tiene errados conceptos acerca del Padre. Que Dios me castiga con enfermedades, que Dios me mató un familiar, que Dios se llevó a aquel y está en la funeraria, que Dios envió el accidente, que Dios envió un terremoto, que Dios envió un tsunami, que se desbordó el arroyo y se llevó mi casa, etcétera. Y la gente piensa que fue Dios para probarlos. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Oyeron una voz: hijo mío, yo fui el que te tumbé la casa, traje una gran tempestad y derribé tu casa. Escucharon la voz. Y luego se van a la Biblia y abren Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8. A ver, voy a comprobar con la palabra, a ver si esa voz viene de Dios. Ajá. Voy a comprobar si esa palabra viene. Yo creo que lo oyó de Kenneth Copeland, ¿no? Kenneth Copeland, ¿qué rato hace? Ajá. Romanos capítulo 8, versículo 30 y 28. No, es el Romanos capítulo 8, versículo. Estoy en el 10, ¿cómo lo voy a encontrar, verdad? Romanos 8, 28. Luego, fíjese, luego escuché una voz que me dijo: hijo mío, yo envié la tempestad para derribar tu casa. Y luego yo me voy a la palabra profética más segura, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 18, 19. Dice que yo esté atento y que busque como una antorcha cuando ande en la oscuridad, busque lo que está escrito aquí, porque oí una voz, como dijo el apóstol Pedro. Dice: oímos una voz en el santo monte, pero también compruébalo con la palabra profética más segura, que es como una antorcha cuando andas en la oscuridad. ¿Sí? Entonces de repente yo desconozco cuál es la voluntad de Dios, no conozco al Padre, me han informado mal, un predicador me informó mal acerca de Dios. Entonces de repente abro Romanos 8, 28 y dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces esta cosa de derribarse mi casa me ayuda un bien. Entonces proviene de ti, Señor, esa destrucción de mi casa. Pero nunca se dieron a la tarea de analizar este texto bíblico en otras traducciones. Desconocían el trasfondo de este texto bíblico. Ese texto bíblico en la Biblia Pechita, creo que la trae la hermana Esperanza, ¿no? ¿Usted trae la Biblia Pechita o ya la vendió? Digo, ya la regaló. O ya la regaló. Si no la ha regalado, aquí estoy dispuesto. No se crea. Nueva versión internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Está peorcito esa. Dios dispuso que se cayera mi casa para el bien mío, si adopto esa traducción. Pero por favor, veamos la Pechita. ¿Alguien la tiene? ¿Juan Esperanza, no? ¿Sí la tiene o no? A ver, tráigamela para acá. Esa sí vale la pena. Mire, yo no lo voy a leer, lo va a leer la hermana Esperanza, para que no piense nuestro amigo internet que yo estoy manipulando aquí las escrituras. Y dice: y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo, para amar, ¿no? Ay, no. Porque ama, nos ayudan. Ay, pastor, no le bien. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. Y ahí no existe la palabra cosas. Los que aman a Dios, Dios los ayuda en todo para bien. No dice que las cosas me ayudan a un bien. Y la gente sin conocimiento va a pensar: las cosas, ¿qué son las cosas? Enfermedad, dolencia, catástrofe, mi casa se cayó, mi hijo se golpeó. Y piensan que esas palabras cosas les van a ayudar a un bien. Las enfermedades les van a ayudar a un bien. Y es un concepto erróneo, mi hermano, ese texto bíblico. Y sabemos que los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. Ese es un texto, es una traducción correcta. La palabra cosas no existe en los manuscritos griegos, mi hermano, no existe. Amigo internet, no existe la palabra cosas en los manuscritos griegos. Por lo tanto, las cosas nunca me van a ayudar a un bien. ¿Cuántos saben que una enfermedad no me va a ayudar a un bien? Me va a llevar a la tumba una enfermedad. ¿Cuántos saben que un accidente no me va a llevar a un bien? No, porque tengo que pagar los gastos del golpe del carro, si se golpeó la persona, etcétera. ¿Cuántos saben que un terremoto y una tempestad vino y tumbó mi casa? ¿Cuántos saben que eso no me va a ayudar un bien?
Es un concepto, una traducción errónea, la de Reina Valera 60, ¿sí? Entonces, el que está mal informado dice, bueno, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice que yo esté atento a la palabra profética más segura. Oí una voz que dijo, hijo mío, yo te derribé la casa porque te quiero probar para conocer tu corazón, hijo mío. Se cayó la casa y luego, pues voy a la palabra profética porque como que no me convence mucho esa voz. Romanos 8:28, porque todas las cosas me ayudan un bien. E interpreté yo que las cosas eran que se hubiera derribado mi casa y eso me iba a ayudar un bien. Gracias Dios porque me ayudaste un bien, porque me estás probando, porque conocías que mi corazón a lo mejor ya andaba un poco avaro y derribaste mi casa para darme a conocer que para que otra vez hacerme humilde. ¿Será Dios tratando a la humanidad así? Claro que no. Estamos entendiendo cuál es la palabra profética más segura. Debemos escudriñar las escrituras, dijo el Señor Jesús. A los que aman a Dios, Dios los ayuda en todo para bien. Si usted está pasando por un problema de enfermedad, ¿qué cree? Dios lo va a librar de la enfermedad. Si usted está pasando por un problema de escasez económica, Dios lo va a librar de la escasez económica. Si usted está pasando por un problema de un terremoto, Dios lo va a librar cuando usted hable la palabra y diga, terremoto, no vas a destruir mi casa, ni tempestad la va a destruir. En el nombre de Jesús te ordeno que te desvíes, que te vayas a otro lugar en el nombre de Jesús, que desaparezcas. Y la tempestad se fue y no derribó su casa. Otra traducción dice, ¿qué traducción es, por favor? Lenguaje sencillo, nuevo lenguaje de los del barrio, ¿qué? ¿No? Lenguaje actual. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de lo que Él ha llamado, Dios ha preparado todas las cosas. Bueno, Dios ha preparado todo, ahí no menciona tampoco la palabra cosas. ¿Se ha dado cuenta que la palabra cosas no viene tampoco en esta traducción? Bueno, entonces, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 18. ...19... tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, mi hermano, que alumbra el lugar oscuro. ¿Sí? La palabra profética siempre lo va a librar. Si usted oye una voz en el mundo espiritual, tiene que primero que esté en la palabra, confrontarlo con la palabra, confirmarlo con la palabra profética más segura, que es una antorcha. No falla, pero necesita escudriñar. Alguien que lee nada más en esta traducción Reina Valera 60 y quiere ser alguien alumbrado, por decirlo así, o iluminado a través de Cristo, alguien que venga la revelación de Jesús a través de una traducción, no va a venir. Necesitamos escudriñar para que venga esa revelación de la palabra. Entonces sí podamos oír la palabra profética más segura, que nos va a confirmar la voz que oímos. Siempre las voces del mundo espiritual usted debe de confirmarlas con la palabra, ¿ok? Siempre, en todos los casos, mi hermano. Si no, se lo van a llevar al hoyo. Ya sabe cuál es el hoyo, ¿verdad? 3 metros bajo tierra. ¿Sí? ¿Quedó entendible lo del hoyo? Muy bien. Es importante entender esto, ¿eh? Vimos otro texto bíblico que lo mencioné hace rato. Romanos 10:13. En ese momento ya después se me olvidan, necesito verlos inmediatamente, que el Espíritu Santo nos está diciendo los textos, porque si no, porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús, recuerden que vimos Jeremías 29, recuerdan que lo vimos que estaba hablando de falsas profecías, ¿sí lo recuerdan, verdad? Pero también está hablando de una palabra buena. Cuando ustedes salgan de aquel lugar, le dijo el Señor a los del pueblo, encontrarán una palabra buena, ¿sí? Pero también dice que hay unos profetas que están profetizando palabras y yo no los envié, dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? Muchos salen, mi hermano, de seminarios bíblicos, y no por el hecho de estudiar en un seminario bíblico, ser graduado, inclusive recibir su diploma, su acreditación, donde es ya todo un ministro, no por ese hecho, mi hermano, ya es un ministro de Jesús, ni son enviados por Jesús necesariamente.
¿Me entiende? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Ahora, ¿cómo va a entender usted un enviado de Jesús? Aquel que le siguen las señales, los milagros y los prodigios. Es muy sencillo. Por sus frutos se conocen a las personas. ¿Qué va a identificar un buen ministro? Los frutos. ¿Cuáles frutos, hermano? Que se porta bien. No necesariamente ese tipo de frutos. Me refiero a frutos. Cuando hablamos de frutos de justicia, estamos hablando los 9. ¿Recuerdan los 9 frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son 8. Si usted ve a un ministro de fe y no ve que se ven milagros de sanidades y eso, realmente usted no está viendo frutos como debería ser. Pero también estamos hablando de frutos de amor, de benignidad, mi hermano, que va más allá de una bondad. Es una bondad en acción. ¿Sí? Ok, entonces estamos viendo Romanos 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O de quien no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí viene el problema. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y sabe qué es la palabra paz esa? Es el shalom. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el shalom. ¿Recuerda qué es shalom? Prosperidad, salud, sanidad, largura de años y de días, estar completos, estar plenos, que no le falte nada, mi hermano, que usted no esté enfermo. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian eso. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Los que predican la vida y la vida en abundancia, mi hermano, son los que predican esta parte. Pues hermosos son los pies de aquellos que predican la paz. Y esa paz, aquí en el hebreo es otra palabra que es, creo que es, estoy mal aquí, es paz. Es la palabra eirene. Eirene estamos hablando en griego y shalom en hebreo, ¿ok? Pero esa palabra eirene significa paz, prosperidad, entre otras cosas, ¿sí? Pero en el hebreo, en el shalom, en la palabra shalom está más claro, es paz, prosperidad, abundancia. ¿Qué más dijimos? Estar plenos, estar completos, estar en salud, en prosperidad financiera, estar plenos. Es decir, son hermosos los pies de los que predican eso. Pero ¿qué pasa con el que predica que ustedes hagan votos de pobreza? ¿Qué pasa con el que predica que ustedes, Dios los tiene con un propósito enfermos? ¿Qué pasa con los que predican, la enfermedad te la envió Dios? ¿Qué pasa con esos? No están predicando el evangelio, no son hermosos los pies, no fueron enviados, porque aquí dice cuán hermosos son los pies de aquellos. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Una cosa es predicar, mi hermano, la salvación de Jesús, y otra cosa es enseñar. No todos son maestros y no todos son predicadores. Un maestro es aquel que lo va a llevar a la profundidad, lo va a meter en la profundidad de las escrituras y le va a extraer lo que está oculto de siglos y edades y se lo va a dar a mostrar y se lo va a revelar por el Espíritu Santo. Y un predicador que nada más va y predica la salvación, que bueno, lo salva a las personas, pero más de ahí no puede hacer, no puede enseñar, porque si enseña la va a regar. ¿Sí estamos entendiendo? No cualquiera es maestro, no cualquiera es maestro. Entonces son hermosos los pies de aquellos que anuncian, pero estamos hablando de que, regresamos a Jeremías 29. Jeremías 29, ya mero terminamos. Y entre que busquen Jeremías 29, vayan a la primera de Juan 4. Es muy importante entender, mi hermano, ya se nos hablaba de todo este tipo de cosas, de estas voces que... Mire, ¿cuántos saben que cuando escucha un predicador, usted está escuchando voces? ¿Sí o no? Y en la primera de Juan 4, antes de regresar a Jeremías para concluir, primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 1, el 2 y el 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. ¿A qué espíritu cree que se refiere?
se refiere al espíritu de los profetas que nos habló ahorita Jeremías 29. Amado, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿de qué está hablando? De los espíritus de los profetas, ¿estamos de acuerdo? Significa que muchos le van a hablar falsas profecías por mala interpretación de lo que está aquí escrito. ¿Estamos de acuerdo, Denise? Fernanda, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dije? Muchos espíritus de los profetas van a hablar falsas profecías porque no van a escudriñar, no son maestros de la palabra para enseñarles, y van a hablar palabras proféticas como lo que vimos en Romanos 8:28. Le van a decir que una enfermedad le va a ayudar un bien porque dice que las cosas le ayudan a bien, y le va a dar una falsa profecía, ¿sí? De Romanos 8:28, no es el contexto, no es la historia, no se refiere a eso. Entonces dice, prueben a los espíritus, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, ¿sí? Y ahorita vamos a Hechos 17. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De qué le van a hablar? No nada más, usted va a oír voces de personas que van a estar, a ver, para que me entienda, no estamos hablando del don de profecía, estamos hablando de los profetas que retransmiten lo que está escrito, ¿sí? Que retransmiten la palabra profética, ¿estamos de acuerdo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿estamos de acuerdo? En esto conocerán el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Hay ahorita en la actualidad, mi hermano, personas que están creyendo, como el movimiento agnóstico, no sé si lo ha escuchado, que creen que solamente Jesús vino en esencia, que no vino físicamente y que no murió en la cruz del Calvario físicamente. Hay muchos lugares, centros de reunión de los agnósticos que creen eso. Ese es un ejemplo donde están ahí contemplados. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué significa anticristo? Que está en contra de lo que realmente Cristo enseñó, que está en contra de lo que Cristo hizo por nosotros. También eso es anticristo. Muchos hermanos en Cristo, mi hermano, que ya no creen en la sanidad, dicen que la sanidad pasó para los primeros 100 años, ejemplo, los bautistas. ¿Qué cree el espíritu que está operando en ellos? Están hablando de frente con la Biblia, mi hermano, diciéndoles hace 2 siglos aproximadamente pasaron las sanidades, ya no existen los movimientos del Espíritu Santo, no existen los dones espirituales en la actualidad. ¿Qué espíritu cree que usted que es? ¿De Cristo o del anticristo? Está en contra de la obra redentora de Jesús, porque por la llaga de Jesús fuimos sanados. Está en contra, y realmente no están creyendo que Jesús vino en carne a morir, porque en su carne llevó toda la maldición de la enfermedad en sus llagas, mi hermano. ¿Sí? Le estoy dando ejemplos de que usted oye voces espirituales. Es que me gusta escuchar en internet a fulano predicador, es que escucho en internet a fulano predicador, pero ¿qué? Lo estás comprobando con la palabra. Hechos 17, veamos lo que hacían los de Berea. Lo escudriñaban, mi hermano. Esto que yo le estoy hablando, escudriñalo usted. No le estoy diciendo que me crea todo, que lo escudriñe, ¿ok? Hechos capítulo 17, ¿qué hacían los de Berea? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo que hagamos nosotros lo que hacían los de Berea? Hechos capítulo 17, versículo ¿qué? Creo que es el 6, 7, algo así. Es el 11, muy bien. Y estos eran más nobles, dice. Era un relajo que traía Pablo por ahí en la iglesia primitiva, para que me enseñaba a unos y traía un problema que lo seguían los judíos, los fariseos, etcétera. Bueno, el caso es que dice, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire, fíjese, ahí va un requisito.
recibieron la palabra con toda solicitud, pero también ¿qué hacían ellos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, no le creían al apóstol Pablo la primera, escudriñaban, mi hermano. Hay muchas personas que se iban viendo por internet a muchos predicadores, lo comprueban con la palabra, vieron realmente, utilizaron la antorcha para alumbrar eso que oyeron de ese predicador, que era un profeta que profetizaba supuestamente por el Espíritu de Dios, pero muchos no fueron enviados, mi hermano. Ya terminamos con Jeremías 29. Jeremías 29, mire. Toda esta enseñanza que le di el día de hoy no la trae ni escrita aquí, mi hermano. Pero sale del Espíritu Santo, eso es lo bueno, ¿verdad? Pero si vengo preparado. No creo que no soy de los que me preparo y agarro Juan 3:16 y les doy un sermón, no. Regresamos a Jeremías 29, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envía, ha dicho Jehová. Mire, a muchos que están predicando, usted se los va a encontrar y Dios no los ha enviado. Pero hay algo muy importante que usted debe entender. No significa que no los ha enviado a salvar al mundo, no confunda. A esos profetas de los cuales se refiere esto, no los ha enviado a enseñar a la iglesia. Cualquiera puede predicarle la salvación a otra persona, pero no todos están capacitados para enseñar al cuerpo de Cristo e instruir a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? A eso se está refiriendo. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envía, dicho, fíjense. Alguien que no le está hablando la palabra correctamente, que no escudriña, mi hermano, no han sido enviados para enseñar. No han sido enviados para instruir. Solamente pueden predicarle al mundo. Y hay iglesias llenas de esas, mi hermano, llenas iglesias. Hay iglesias por allá, una que está en Federalismo, tiene como 3,000 personas, una música hermosísima, pero diciendo que la enfermedad lo hace usted a imagen de Dios. Y es un predicador famoso aquí en Jalisco, muy reconocido en la música, amigo de Marcos Witt. Pero ¿de qué sirve, mi hermano? Si dice que la enfermedad lo hace usted a imagen de Dios, él está diciendo que Dios es un Dios enfermo. Le digo el nombre, empieza con CH y termina con O, y el segundo apellido empieza con O, el primer apellido. Ahí usted sabrá quién es. Chapulín Colorado, sí es ese. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Fíjense lo que iba a traer el Señor. Su buena palabra significa que hay buena palabra. Y si hay buena, significa que también puede haber mala palabra, profetizada erróneamente por falsos profetas que no están destinados a enseñar, solamente a salvar al mundo, a predicarle al mundo. ¿Ok? Despertaré en vosotros mi buena palabra. Y luego dice el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin. Es decir, toda buena palabra va, fíjese, toda buena palabra que usted reciba debe ir totalmente correlacionada con el versículo 11. ¿Entiende el versículo 11? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Pensamiento de paz, y nunca va a pensar Dios mal acerca de usted, ni le va a hacer ningún mal, ni le va a traer una tragedia, ni le va a traer cosas malas. Y luego hay otra traducción que dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son planes de bien y no de mal. Siempre Dios va a querer el bien para ustedes, nunca va a truncar su vida aquí en la tierra, nunca va a cortar su vida, nunca va a apagar la velita de ustedes Él, porque Él no es así. La buena palabra debe decir: Dios es bueno, Dios es tu sanador, Dios es amor, Dios no te castiga con el mal, Dios manifiesta su poder prosperador, etcétera. Todo lo que se refiere al shalom. ¿Está entendiendo? Y luego dice el versículo 12: entonces me invocarán y vendréis y oraréis a mí, entonces yo los voy a oír. ¿Cuándo nos va a oír el Señor? Cuando usted oiga la buena y entienda y comprenda y conozca la buena palabra. ¿Cuándo no lo va a oír? Cuando usted diga: Señor, gracias por esta enfermedad. Nunca lo va a oír, mi hermano. O lo va a oír y nunca le va a responder.
Decir, este cuate ni lo quiero oír. Estando gracias por la enfermedad. Dios mío, no lo quiero ni oír. Luego dice el versículo, ya quiero terminar con este, mi hermano. Versículo 12, perdón. Entonces me invocarán y vendrán y oraré a mí y yo los oiré. ¿Qué es lo que va a oír Dios y qué es lo que va a contestar Dios y qué es lo que va a responder Dios y qué es lo que cuándo va a manifestar su poder, mi hermano? Cuando usted conozca la buena palabra. ¿Y cuál es la buena palabra? Que de Dios proviene todo lo bueno. Versículo 13, y me buscarán, entonces me van a encontrar, mis hermanos. Dice el Señor, me van a encontrar porque me buscarán de todo vuestro corazón. Un corazón bueno es aquel donde emana la vida. Dice Proverbios 4, cuida tu corazón porque de él emana la vida. De un corazón de un creyente que forma parte del cuerpo de Cristo nunca va a emanar muerte, mi hermano. Y si emana muerte, no proviene de Dios. Puede ser salvo, pero con ignorancia de las escrituras bíblicas, mi hermano. Y siempre Dios no va a responder eso, porque dice, Señor, se portó fulano mal conmigo, Señor, mándale una enfermedad, castígalo. Eso no lo va a oír Dios, mi hermano, ni siquiera. Más, te voy a decir, sí lo oye y no lo responde, pero ahora yo te voy a decir, ni siquiera lo oye. Pero Satanás sí lo va a oír, dice, estás sembrando maldición, te voy a traer tu cosecha. Satanás sí lo va a oír, mi hermano. Todas las voces que provengan de Dios van a manifestar el poder de Dios. Todas las voces que provengan de Satanás van a manifestar la maldición, pobreza, enfermedad, ruina, muerte prematura, etc. Así de sencillo. Toda voz que usted oiga, confróntelo con la luz de la palabra, mi hermano. Toda voz que oiga por internet, si usted es de los dados, ahora voy a escuchar a este predicador, mañana al otro predicador, pasado al otro predicador, escúchelo, mi hermano, si quiere usted escucharlo, no importa. Lo importante es que lo compruebe como lo debería. Hechos 17:11, que todos los días ellos comprobaban para ver si era cierto lo que decía Pablo, significa que dudaban de la palabra de Pablo. Si dudaban los de Berea de la palabra de Pablo, ¿por qué usted no debe dudar de otro predicador que le está hablando por internet? Incoherencias, mi hermano. Es más, ni siquiera dude de mí también. Si dudaron del apóstol Pablo, usted también dude de mí. Yo prefiero que dude de mí, que lo compruebe con la palabra, a que se trague todo. Y así como se tragó todo de mí, se va a tragar todo de cualquier otro de internet. Y esa voz lo va a traer a ruina, lo va a traer a destrucción y a muerte. Pero la voz que viene del Espíritu Santo nos trae a vida, mi hermano. Nos trae a eternidad. Nos trae largura de años y de días. Nos trae el shalom, que es sanidad a sus cuerpos, salud en sus cuerpos, largura de años y de días, mi hermano. Sus órganos hechos nuevos. Él trae manifestación de sanidad a sus cuerpos. Si usted está enfermo, tan sencillo, Él lo manifiesta. Y si usted viene enfermo el día de hoy, vamos a ver el milagro. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. Gracias, Señor, porque eres 100% bueno. Tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor. Tenemos esa palabra que es la palabra más profética, más segura, Señor. Y es una antorcha, Señor. Cuando yo oigo una voz en el mundo de los espíritus, siempre voy a ser diligente, Señor, en comprobarlo con tu palabra, porque tu palabra no falla. Escudriñarlo en tu palabra para ver si es verdad, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras la verdad que está en tu palabra, Señor, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, Señor. Nunca fallas tú eres nuestro sanador. Te damos gracias porque nos has librado de la enfermedad, de accidentes, de muertes prematuras, de catástrofes, Señor, nos has librado. Nos has colmado de bendiciones, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos disfrutar la vida en abundancia que tú has traído aquí en la tierra, Jesús. Gracias porque esa vida está en manifestación, diga, en mi cuerpo. Yo declaro mi cuerpo sano, diga. Yo soy sano por la llave de Jesús. Le ordeno a mi cuerpo que sea sano, porque es mi herencia en Cristo Jesús. Porque el Señor, toda buena dádiva proviene de Él. Y Él no me prueba con enfermedades, diga. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque me muestras tu palabra, Señor. Y es la palabra profética más segura.
Yo puedo oír tu voz, Señor, claramente, porque conozco cuál es tu perfecta voluntad para mí. En el nombre de Jesús, creo por fe que entre más escuche de este tema, Señor, cómo oír tu voz, yo podré atender, Señor, a tu voz. Y entonces yo podré ser guiado por ti, Señor. Y podrá venir entonces la buena palabra, Señor, que traerá libertad. Y los planes tuyos, Señor, reconozco que son planes de bien y no de mal, para darme el fin y el propósito por lo cual estoy aquí en la tierra, Señor. Te alabo y te adoro y te doy todo el honor, la gloria, la alabanza, sean para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nunca falla. Muy bien, ¿usted trae una enfermedad? Muy bien. Cierra sus ojos nada más. ¿Alguien más viene con una dolencia? ¿Alguno más viene con una dolencia? ¿No? ¿Usted trae una dolencia? Pásela. ¿Ahorita le duele ahorita? Bueno, te véngase, aunque sea leve, no importa. Póngase un poquito más atrasito aquí, mire. Así. Muchas gracias. Aquí está bien. Es el poder del Espíritu Santo el que la va a sanar usted, y es el poder del Espíritu Santo el que lo va a sanar usted. Póngase aquí enfrente, aquí póngase. Muy bien. Es importante primero recibir a Jesús en su corazón. Usted reciba a Jesús, haga esta oración juntamente conmigo, para que Jesús venga a su corazón, y de ahí va a surgir todo lo demás. De ahí va a surgir el milagro de su sanidad. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este día abro mi corazón y creo que tú eres el Señor de mi vida, que tú moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre por mí. Señor Jesús, yo creo que fuiste levantado de entre los muertos al tercer día, que resucitaste, que estás vivo. En este momento yo te confieso como mi único y suficiente Salvador, sanador. Te doy gracias porque a partir de hoy no estaré solo, tú estarás conmigo. Y cuando yo parta de esta tierra, después de ser saciado de larga vida, me iré contigo al paraíso. Tengo la vida eterna en Cristo Jesús. Soy salvo, soy redimido, porque Jesús pagó el precio por mí. En el nombre de Jesús, amén. Levanten sus manos. Entonces mire, los dos. El Señor dice Isaías 53 que ahorita no sé si lo pusimos en la pantalla o no, pero dice que él llevó las enfermedades. Vamos a ponerlo en pantalla. Bueno, ya no. Dice, ciertamente Él sufrió nuestros dolores. Él llevó las enfermedades. Y dice también que por la llaga, las heridas que le hicieron a Él, por la herida, Él se hizo toda una herida, fue golpeado, fue latigado, triturado, molido. Y Él, en esas heridas que le hicieron a Él, dice que Él llevó la enfermedad. Si Él la llevó, significa que ustedes no tienen por qué estar enfermos. Por eso Él la llevó y en sustitución de ustedes. Él sufrió para que ustedes no tengan que sufrir. ¿Okay? Entonces,
Cierre sus ojos y estire sus manos al frente. Usted también las va a estirar. Hermano Víctor, venga para que me ayude a ministrar al hermano, en lo que yo ministro a la hermana. Ministro usted, vamos a ministrarle a los dos. Repitan conmigo: Señor Jesús, hoy recibo la sanidad de mi cuerpo, porque tú llevaste la enfermedad y los dolores, tú los cargaste. Y tú dijiste en tu palabra: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Descansamos en ti, Señor. Creo que recibo en este momento la sanidad de mi cuerpo. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sana, diga. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Ahora nosotros oraremos, hermano. Eche fuera el dolor ahí, en el nombre de Jesús. Ahora usted dele gracias ahí, dele gracias en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder de tu palabra, Señor, echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad, dolor de huesos. Yo te echo fuera ahora. Ordeno un milagro creativo, sanidad, huesos, coyunturas nuevas, toda enfermedad. Le echo a lo profundo del mar, desarraigo esa semilla e implanto la semilla del poder de Dios. Desato el poder sanador en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, la unción en operación en el nombre de Jesús. Soy sana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué le dolía? ¿Sus piernas y sus brazos o qué le dolía? Comience a mover las piernas, por favor, así. Comience a moverlas, diga: soy sana en el nombre de Jesús. Soy sana en el nombre de Jesús. Soy sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y muévase, yo le ayudo. En el nombre de Jesús. Padre, es tu poder ahora. Es tu gloria y tu manifestación. Padre, son tus obras aquí en la tierra, son tus obras. En el nombre de Jesús. Mueva sus manos, si no las como no, muévalas. Soy sana, diga en el nombre de Jesús. Ok. Ahora sí ya. Levante sus manos, las dos, y dile: Señor, te doy gracias porque ya soy sana de tus llagas. En el nombre de Jesús, soy sana. Ahora sí. Vea, chéquese si se fue el dolor. Verifíquese qué era lo que hacía por lo cual le dolía. Verifíquese. ¿Le duele? Otra vez sígase moviendo. Sí. Diga, otra vez sígase moviendo. Diga: soy sana en el nombre de Jesús. Más: soy sana en el nombre de Jesús. Soy sana en el nombre de Jesús. Otra vez. Chéquese. Se fue el dolor en las rodillas. Se fue el dolor en los pies. En los brazos se fue el dolor. Ahora le pregunto: ¿en qué parte del cuerpo trae dolor o ya no le duele nada? Le duele el vientre. Ahora, ¿los huesos le duelen o ya no le duelen los huesos? Ya no le duelen los huesos, ok. Venga para que ponga manos sobre ella ahí. Más abajito ese que le duele. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, toda dolencia de abdomen ahora lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. Ese dolor lo desarraigamos en el nombre de Jesús. Ahora desatamos la unción del Espíritu Santo, milagro creativo,
formándose en esos huesos, en ese vientre, en esas coyunturas ahora en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, declaro sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, te declaro libre. Te desato esa ligadura en el nombre de Jesús. Listo. Levante sus manos otra vez. Gracias, Jesús, porque soy sana. ¿Me se fue el dolor? ¿Ya se fue? ¿Ya no le duele? Nada. Gracias, Jesús. Dile, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres fiel, eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Ahora sí, les vuelvo a preguntar a los dos. Ya no tienen ningún dolor. Se fue el dolor completamente. Ya no hay dolor de huesos. ¿Cuántos años tenían eso? 8 años doliéndole los huesos. Dele gracias al Señor y siga oyendo la palabra. Para que conserven el milagro tienen que seguir oyendo la palabra, ¿ok? Dios les bendice. Un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno. Su amor es para siempre. Todo el honor y la gloria para nuestro Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pues Dios me los bendiga.